No te pierdas nuestras alertas gratuitas, análisis de Bitcoin y de las principales criptomonedas, noticias y mucho más. Sumate a la comunidad de CryptoTrading Inteligente con el link que te dejamos en la descripción de este video. La elección del tema musical que has hecho, porque justamente una de las cosas que hace es plantear el eje central de la discusión. Misteriosamente, a pesar de que el socialismo ha sido un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y haber asesinado a 150 millones de seres humanos, los socialistas se arrogan una superioridad moral que no tienen. Esto es muy importante. Hay un libro maravilloso de Israel Kirzner que dice, miren, los resultados en términos cuantitativos del capitalismo son tan fuertes que ni los propios socialistas se animan a negarlo. Pero la discusión central, el elemento central por el cual los socialistas cuestionan el sistema capitalista hoy, es porque el sistema es injusto. Es decir, hay una discusión de índole moral. Y el propio Israel Kirzner, en este libro maravilloso que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, él señala, dice, mire, si el sistema efectivamente es injusto, por más que sea más productivo, no vale la pena defenderlo. Y en ese contexto es que Israel Kirzner avanza justamente a esta discusión de índole digamos, de justicia. ¿Sí? La idea, digo, de justicia, si el sistema es o no es justo. Entonces, el eje central, lo que nosotros vamos a abordar, ¿sí? En esta charla, tiene que ver con la cuestión de si el sistema es justo o no. Y si los valores, y lo que va a determinar si es justo o no, son los valores morales subyacentes en cada uno de estos sistemas. Por lo tanto, lo que uno tiene que hacer es, y lo vamos a hacer a lo largo de esta charla, primero vamos a hacer una discusión de análisis económico comparado, ya sea cuantitativa o cualitativamente, digamos, vamos a hacer los dos enfoques, pero después hay que entender por qué, digamos, los socialistas sostienen que el sistema es injusto. Es decir, una parte sustancial de esto consta en poder comprender por qué los socialistas tachan al sistema capitalista de injusto. Entonces, tiene un rol central mostrar las contradicciones teóricas del socialismo para dejar en claro que el argumento con el cual ellos cuestionan el sistema, el argumento es falso. Y eso es una discusión que tiene mucho de teoría económica. Y una de las cosas centrales que va a suceder cuando nosotros mostremos la superioridad cuantitativa del sistema capitalista, mostremos la superioridad en términos teóricos, la superioridad moral va a emerger naturalmente. Porque cuando uno va a llegar al hueso de esta discusión, lo que se va a encontrar en el fondo es una discusión de teoría del valor. Lo va a encontrar los socialistas discutiendo la teoría del valor trabajo, validando la teoría del valor trabajo, y va a encontrar a los liberales del lado de la teoría subjetiva del valor. Y cuando uno llega a ese punto, el próximo paso consta justamente en ir sobre los valores morales que están detrás de haber decidido elegir o no una determinada teoría del valor. Explicado esto, digo que es el marco general, digamos, de la charla y es hacia donde, digamos, voy a apuntar a plantear la discusión y llevar la discusión todo el tiempo. Está claro que les anticipo el resultado. Como diría Ancho Bastos, mire, si usted sabe que el capitalismo es bueno y el socialismo es malo, ese es un gran avance. Bueno, esto, digamos, básicamente vendría a ser después la reflexión final, digamos, lo estoy haciendo de manera, eh, digamos, caricaturesca y graciosa, digo, pero digo, la reflexión es cierta. Y de hecho está en una de las conferencias de Ancho Bastos. Entonces, lo primero que, para que no quede duda, para que, digamos, nadie
ponga bajo tela de juicio la cuestión cuantitativa, el eje central es, bueno, veamos primero los números, o sea, ¿qué dicen los datos? Bueno, los datos dicen que aquellos países que son más libres crecen más que el doble que aquellos países que están reprimidos. Esto, digo, que parece una cuestión trivial. Mire, yo les comento el caso de Argentina. Argentina y Australia, miren, Argentina entró al siglo XX siendo el país más rico del mundo. Tenía el PIB per cápita más grande del mundo. Pero supongamos que lo ponemos en base 100 con el de Australia. Bueno, Argentina creció, digamos, al 1 y un poquito, digamos, o sea, durante todo el periodo hasta la actualidad. Australia lo hizo al 2%. Hoy Argentina tiene un PBI per cápita que es 75% menor que el de Australia, el tipo de cambio oficial. Imagínense que al tipo de cambio paralelo estamos con casi menos del 90%. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que pequeñas diferencias de largo plazo hacen un resultado enorme. Imagínense, digamos, que los países que abrazan las ideas de la libertad crecen mucho más que el doble de lo que crece un país reprimido. En términos dinámicos, la evidencia es abrumadora. O sea, fíjense que cuando ustedes van a un país socialista y que están sujetos a estos regímenes, parecen, digamos, o sea, que hubieran quedado atrapados en algún momento del tiempo y en un momento del tiempo malo. Y en realidad, si se fijan, están muchísimo peor que lo que estaban antes de que llegara el socialismo con sus falsas promesas. La contracara de esto es que aquellos países que son más libres tienen un PIB per cápita que es 8 veces más grande que su par en el país reprimido. Es más, cuando uno toma el decil más bajo de la distribución, en el país libre está 11 veces mejor que su par en el país reprimido. Es más, el ingreso promedio del decil más bajo en el país libre es más que el doble que el ingreso promedio del país reprimido. Eso quiere decir que dada la función con la que se analiza y se mira la distribución del ingreso, uno lo que tiene es que entre el 75 y el 80% de la gente entonces vive por debajo del nivel promedio. Eso quiere decir que cualquier persona que está en un país libre, digamos, por más que esté en el decil más bajo, va a estar mucho mejor que el 90% de la población del país reprimido. No solo eso, sino que además hay 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato extremo. Y es más, la gente vive un 25% más y tiene muchos más derechos políticos, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, en ese contexto, la cuestión cuantitativa es abrumadora. La diferencia cuantitativa es abrumadora. De hecho, la diferencia cuantitativa es tan abrumadora que ni los propios socialistas, salvo en algunos lugares muy particulares del mundo, no aceptan los resultados. O sea, en Argentina, bueno, en Argentina no se aceptan, se los discuten, pero bueno, en un lugar donde se han llegado a dibujar las estadísticas, ustedes podrían esperar cualquier cosa. Pero la realidad es que la superioridad cuantitativa es tan fuerte que hasta los propios socialistas debieron reconvertirse frente al peso de los hechos. Es decir, en algunos lugares es más extremo, o sea, el nivel de enfermedad o el nivel de lavado de cerebro, digamos, bueno, es tan agudo, tan profundo que ni siquiera se pueden ver las diferencias cuantitativas. Pues. Entonces, esto, en algún momento, cuando se hacía la discusión de los sistemas económicos comparados, entonces se comparaba el caso de Estados Unidos con la Unión Soviética. Entonces ahí algunos sostuvieron que en realidad el problema tenía que ver más con
los individuos, y que entonces, o sea, no era lo mismo de alguien que vivía, digamos, o sea, las personas que vivían en Estados Unidos que las que vivían en la Unión Soviética. Entonces, para mejorar ese tipo de comparación directamente se hicieron comparaciones de países que tenían la misma gente, eran iguales. De hecho, digamos, a punto tal que eran tan iguales que era el mismo país que después que en realidad lo habían particionado. El caso más emblemático de esto es el caso de Alemania, donde del lado occidental quedó la Alemania capitalista y del lado oriental quedó la comunista. Es muy interesante porque en realidad todo el mundo señala la caída del muro de Berlín en 1989, pero en realidad el verdadero fracaso del socialismo no fue en el año 1989. El verdadero fracaso fue en el año 1961, cuando tuvieron que construir el muro. Hasta ese momento ustedes podían pasar de un lado al otro de las Alemanias. Y la gente, cuando empezó a ver que, digamos, la que prosperaba era la capitalista y la socialista vivían horriblemente mal, ¿qué hicieron? Lo resolvieron como resuelven todos los socialistas, por la fuerza, pusieron un muro. ¿Para qué? Para que la gente no se pudiera ir. Había gente, digamos, queriendo ir de la Alemania occidental a la comunista. Ahora del otro lado todos se querían ir. Entonces por eso los encerraron. Digo, pero ustedes tienen otros ejemplos también así de brutales, como ser, por ejemplo, el caso de Austria-Hungría. Entonces se dividió el imperio austrohúngaro y de un lado quedaron los austríacos, abrazando el capitalismo, y del otro lado los húngaros, o sea, con el socialismo. Las diferencias fueron notables, o sea, de vuelta, ganó el capitalismo. No solo eso, ustedes podrían mirarme el caso de Panamá versus Cuba, digamos, o sea, es mejor que ustedes para poder ver los desastres y las atrocidades que ha hecho el régimen cubano, que ha hecho el comunismo, todo el daño que causa, digamos, esta idea, digamos, espantosa que es el comunismo. Si quieren, pueden comparar también Corea del Sur con Corea del Norte. Corea del Sur es capitalista, progresa, es uno de los países que más avanza en el planeta. Corea del Norte están buscando la forma de racionar los alimentos porque no les alcanza ni siquiera para comer. También podrían estar comparando a Hong Kong, a pesar de que después de que los ingleses devolvieron a China Hong Kong, digamos, o sea, arrancaron los chinos prometiendo que no se iban a meter dentro de Hong Kong, pero como sabrán, digamos, cada vez están avanzando más sobre Hong Kong. Pero a pesar de ello, si ustedes se fijan, la diferencia en el nivel de vida de Hong Kong y del chino promedio, la diferencia es abismal. Aún, digamos, cuando Hong Kong está siendo contaminado por continuos avances de China sobre Hong Kong. O si lo quieren poner en otros términos, podrían mirar a Argentina antes de abrazar las ideas del socialismo desde 1916. Debe ser el país más rico del mundo, hoy es 70 el tipo de cambio oficial y 120 el tipo de cambio paralelo. O pueden tomar el caso de Venezuela, que también era uno de los países más ricos digamos, sin lugar a la duda, de la región. Ha estado entre los países más ricos del mundo. Y sin embargo, digamos, o sea, hoy es un país absolutamente miserable, donde el 95% de la población es pobre, el 80% es indigente, o sea, y vive en una situación de verdadera miseria. Todo gracias a ese sistema nefasto que es el socialismo. En este caso lo llamaron el socialismo del siglo XXI, es decir, la misma porquería de siempre, pero con un nuevo ropaje para, digamos, seguir engañando y empobreciendo y matando gente. Ahora, cuando uno hace el debate, digamos, tiene toda una forma falsa que se lo presenta, pero que lo tienen que identificar, lo tienen que detectar, porque si no, digamos, o sea, es muy fácil si no caer en la trampa de los socialistas. Entonces, uno tiene que entender básicamente la naturaleza del debate. Ustedes lo que se encuentran en el fondo, ¿sí? Es un planteo que tiene que ver algo así como que por un lado está el altruismo socialista, es decir, cuando ustedes escuchen a los socialistas,
ellos siempre tienen un argumento altruista, ¿sí? Pero que siempre, digamos, se termina financiando con el bolsillo de tercero. O sea, nunca, digamos, con el bolsillo de ellos. O sea, son personas que hacen un planteo de índole altruista, ¿sí? Pero, digamos, o sea, el tema es que después decide, digamos, o sea, yo me acuerdo que un día, acá hay un politicucho repugnante, ¿sí? Digamos, o sea, que siempre él es muy sentimental. Entonces, un día yo me acuerdo que él dice, no, bueno, pero había una persona que, digamos, o sea, estaba mal y entonces, o sea, hay que ser muy hijo de puta para pensar en el déficit fiscal cuando esta persona se está muriendo. Bueno, el problema es que digamos, mire, la salud no es gratis, alguien la tiene que pagar. Y claramente, él que tildaba de hijo de puta, digamos, aquel que pensaba de otra manera, sí, porque, digamos, o sea, él tiene corazón, sí, se ocupa de la gente. Bueno, sí, pero él no estaba pagando la cuenta, se la estaba haciendo pagar a otro. Esto es como decía Roto, es increíble lo caritativo que puede ser un ser humano cuando la cuenta la paga otra persona. Entonces, digamos, entonces ese falso altruismo, o sea, pero después es con el dinero ajeno. Es decir, y puede ser muy noble, digamos, o sea, querer financiar este tipo de cosas, pero digamos, o sea, uno lo tiene que hacer con la propia, no con la de otro, y no tendría que estar imponiéndole por la fuerza al resto de los seres humanos sus preferencias. O sea, porque digamos, a título de que, digamos, esa persona se arroga el poder de robarle el dinero al otro para financiar algo que a él le parece importante. Digo, ese es el eje central. Entonces, ellos, digamos, o sea, pero ellos sobre dónde construyen estos, construyen sobre la idea de que el sistema es desigual, que el sistema es un sistema explotador. Entonces, como genera estas injusticias, ellos consideran que tiene que venir el Estado por la fuerza y corregirlo. Es decir, pero el eje central es que ellos consideran que hay explotación, que el sistema es desigual, que el sistema es injusto. Pero y por el otro lado están los liberales que defienden la libertad individual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los socialistas más civilizados, no digamos la familia de socialistas que tenemos, por ejemplo, en la Argentina, que son bastante retrógrados, ¿sí? En general, lo que dice, bueno, reconocen la eficiencia del sistema capitalista, ¿sí? Pero consideran que es injusto y entonces que deberían hacer ciertas correcciones. Y que esas correcciones en términos de desigualdad o en términos de explotación, por decirlo de alguna manera, generan un funcionamiento del sistema capitalista que obviamente, digamos, no es tan eficiente, pero es más digerible socialmente. Ese le diría que es el argumento central de el socialista moderado, es decir, vendría a ser el socialdemócrata. Entonces aparece un debate donde el debate es entre desigualdad y eficiencia. Entonces, o sea, la discusión se vuelve sobre cómo es la torta de grande o cómo se reparte los tamaños de la torta. Y ahí es por donde anda generalmente la discusión. Salvo, digamos, de vuelta que estén en lugares donde, digamos, el nivel digamos, o sea, o lo obtuso que puede ser mentalmente el que está del otro lado, o sea, en general, digamos, la discusión podría pasar por ahí. Sin embargo, digamos, esa discusión, desde mi punto de vista, es incorrecta y ni siquiera, digamos, deberíamos aceptarle a los socialistas un ápice de esa discusión. Por eso es tan importante demostrar que no solo han fallado en el plano empírico los socialistas, sino que además fallaron en el plano teórico. El socialismo, tal cual lo señala en una conferencia Jesús Huerta de Soto, es un error teórico. Es decir, y todas las reflexiones y análisis que derivan y emergen del socialismo están mal, porque parten de un error teórico. Entonces, ustedes no solo tienen que estar entrenados en la cuestión de los datos,
sino que además tienen que estar entrenados en la fundamentación teórica para explicarles que esa desigualdad, esa injusticia que ven es incorrecta y que parte de un error teórico. Por lo tanto, en este momento arranca la parte de la charla donde yo voy a explicar cuáles son los fundamentos sobre los que se basan los socialistas para decir que el sistema es injusto, que el sistema es un sistema explotador. Una vez que yo termine de presentar esos argumentos teóricos, voy a demostrar que todos esos argumentos son falaces, que están mal, que son incorrectos, y por lo tanto todas las reflexiones socialistas están mal. Básicamente, hay varios autores que dan, digamos, la base del socialismo. Yo me quiero concentrar solamente en dos. Uno es el caso de Rothbardus, quien desarrolló la teoría de la explotación capitalista. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los elementos sobre los que se basa Rothbardus para llegar a este resultado? Esto, que parece una cuestión trivial, esta es la cuestión central, que tiene que ver con la base del error teórico del socialismo, y que a partir de ese error teórico han generado tanto daño en toda la humanidad. El primer elemento central en el caso de Rothbardus es que considera que solo son bienes aquellos que se derivan del trabajo. En ese contexto, si solamente son bienes los que se derivan del trabajo, el ingreso de los terratenientes, ¿qué es? El trabajo no remunerado. Es decir, fíjense que el hecho de que se trabaje con esta idea que solo los bienes son los que se derivan del trabajo, en el fondo, lo que está haciendo es derivar la teoría del valor trabajo, es decir, basarse en la teoría del valor trabajo, donde el precio de los bienes va a venir determinado por el costo del trabajo incorporado. Entonces, vean que si el valor viene determinado por el trabajo incorporado, todo lo que no recibe el trabajador es explotación. Es decir, pero eso es un derivado básicamente ¿de qué? De que se está trabajando con la teoría del valor trabajo. Cuando la teoría del valor trabajo, digamos, estaba fuertemente cuestionada ya desde el primer momento. Obviamente que en esta idea, digamos, fíjense que lo señalé recién, por ejemplo, ¿qué es el ingreso del terrateniente? Y es la parte del trabajo no remunerada. Y entonces, ¿cómo puede ser que esto funcione? Y funciona porque hay coacción hacia los trabajadores para que no reciban lo que ellos producen. ¿Y eso surge de dónde? Y surge de las instituciones del capitalismo que tienen que ver con la propiedad privada y el contrato laboral. Y de ahí deriva la explotación. Es decir, la explotación surge del sistema capitalista porque como los bienes su valor viene determinado por la teoría del valor trabajo, entonces todo aquello que no se lleva al trabajador, entonces claro, es explotación. Pero eso porque decidieron unilateralmente trabajar con la hipótesis de la teoría del valor trabajo. De hecho, el propio Marx, ¿sí?, en su obra El Capital, justamente trabaja con una, si ustedes quieren, un perfeccionamiento de lo que es la teoría de la explotación de Rothbardus. De hecho, el propio Marx arranca, digamos, la idea, digamos, haciendo referencia a Aristóteles, donde solamente va a haber intercambios, o solo los intercambios son igualitarios, es decir, se intercambian bienes del mismo valor. Y para que las cosas se intercambien por cosas del mismo valor, son cosas del mismo valor las que tienen la misma cantidad de horas trabajadas y incorporadas. Es decir, que se mantiene en la argumentación de Marx la teoría del valor trabajo. Es decir, fíjense que toda la argumentación de la explotación y de la injusticia
tiene que ver con el uso de la teoría del valor trabajo. Es por creer que las cosas vienen determinadas por la cantidad de trabajo que tiene incorporado. Obviamente, entonces ahí también ahora parece que el concepto de la plusvalía. ¿Qué es la plusvalía en el fondo? Son las horas de trabajo o las horas trabajadas en realidad no remuneradas. Pero de vuelta, esto se deriva de qué? Se deriva de la teoría del valor trabajo. Entonces la pregunta básica debería ser, ¿corresponde abrazar la teoría del valor trabajo? Y la realidad es que la teoría del valor trabajo fue aniquilada por la evidencia empírica y fue aniquilada por la teoría económica. La contribución de Menger, Karl Menger, de William Stanley Jevons y de León Balrà, una de las cosas más importantes que hicieron estos gigantes del pensamiento económico fue derribar la teoría del valor trabajo y desarrollar la teoría subjetiva del valor. Es decir, que la teoría del valor trabajo fue aniquilada por la teoría económica. Pero no tenía sentido. No solo eso, sino que además el socialismo está aniquilado por la evidencia empírica con la que arrancamos. Pero, digamos, o sea, cuando ustedes hacen estos argumentos, digo, los marxistas de antes y de ahora, siguen recurriendo al polilogismo, la estructura lógica de la mente. Entonces, ustedes, si ustedes se oponen a esto es porque son burgueses. Usted es un maldito burgués, usted es un maldito capitalista. O sea, cuando ustedes hacen un argumento, dicen, no, bueno, porque usted responde a los intereses de este, porque usted... No, digamos, o sea, eso tiene que ver con esa falacia del polilogismo. Es como que yo les diga, bueno, entonces, yo les pregunto, ¿usted es hincha de los Miami Heat? Dice, no, entonces usted es hincha de los Ángeles Lakers. No, no soy hincha de los Ángeles Lakers, soy de repente hincha de los Chicago Bulls. O sea, ¿qué sé yo? No, digo, ¿me comprenden? O sea, es un, digo, ¿por qué? Digo, o sea, si no soy hincha de Miami Heat, o sea, soy, no, digo, hincha de los Lakers, no, puedo ser hincha de otro, ¿sí? Digo, puedo ser de New York Knicks, o de los Philadelphia 76ers, no puedo ser lo que sea. Entonces, ese es digamos, también, digamos, una de las falacias con las que ustedes tienen que enfrentar. Es muy divertido porque esto, digamos, encima de este planteo lo hacen una persona como Marx. O sea, Marx, sistemático, él, digamos, primero vivió de su padre, fue un gran vividor, ¿no? Un gran vividor, un gran vago. Digo, ha sido tan vago que no le ha importado que se mueran algunos de sus hijos con tal de no tener que trabajar, o sea, con lo cual, digamos, una persona que llega a esos extremos, o sea, pero al margen de eso, ¿no? Digamos, o sea, primero vivió del padre, después cuando el padre se casó con una mujer acaudalada y vivió de la esposa, quiero decir, ¿sí? Es más, mientras que vivía de la esposa, tuvo un hijo extramatrimonial con la empleada doméstica, o sea, Marx, digamos, el campeón de la lucha de clases, ¿sí? Digamos, o sea, tenía empleada doméstica y encima le hizo un hijo. Situación bastante complicada, ¿no? Y cuando después se terminó el dinero de su mujer, o sea, digamos, empezó a vivir de Engels. Que dicho sea de paso, Engels era empresario, por lo tanto, digamos, toda esa estructura del pensamiento, digamos, o sea, que tanto ellos defendían, digamos, o sea, eran los primeros, digamos, que tenían una mentalidad distinta, por decirlo de alguna manera. Y después otro problema también, digamos, o sea, que Marx nunca termina demostrando por qué, digamos, se va a imponer el socialismo, sino que lo hace de una manera muy pobre conceptualmente, porque dice, bueno, hay tesis, antítesis y síntesis. Dice, bueno, la tesis era el mercantilismo, o sea, la antítesis, el liberalismo, entonces la síntesis es el socialismo. Eso no es una prueba, eso es una chita. O sea, digamos, o sea, entonces de la nada sí aparece, digamos, eso. Sí. La realidad es que, digamos, o sea, no. Si lo ponemos en términos dinámicos tampoco. Entonces, acabamos de exponer las bases teóricas,
¿sí? Sobre las que se construye el socialismo y se construye la hipótesis de la teoría de la explotación y de la plusvalía. Por lo tanto, digamos, este es el momento ahora en el cual, digamos, vamos a empezar a demostrar que todos los elementos sobre los que está basado el socialismo, o sea, no solo tiene un problema de índole empírica, tiene un problema de índole, digamos, teórica. O sea, digo, lo que vamos a hacer ahora es ir sobre la argumentación de por qué todo lo que dicen está todo mal, que es un error teórico. Y es un error que le ha costado carísimo al mundo. Es decir, lo primero que uno, esto, para aquellos que estén muy interesados en esto, hay un libro maravilloso de Eugene von Baber, se llama La conclusión del sistema marxiano, donde básicamente lo que hace es refutar cada una de las hipótesis socialistas. Obviamente que cuando ustedes le hagan este planteo a un socialista, ¿saben lo que le voy a decir? ¿Saben lo que pasa? Que von Baber no entendió nada, no entendió el socialismo. O sea, una de las cosas que a usted le va a pasar cuando siempre discutan con un socialista es que les va a negar los datos, y si no le niega los datos, le dice que lo que ustedes están diciendo es falso. ¿Con la prueba cuál es? Ah, no, bueno, a ellos no les gusta. Bueno, el argumento así es más o menos lo mismo. O sea, von Baber no entendió a Marx, por eso lo criticó. O sea, ese es el argumento de ellos. La realidad es lo primero que hay que explicar, digamos, en esta situación es falso que los bienes solamente se produzcan con trabajo. Para producir bienes, ustedes necesitan bienes de capital, materias primas y sobre todo las cosas necesitan algo no trivial al momento de hacer este tipo de análisis. Y es básicamente, ustedes necesitan tiempo. El tiempo tiene un rol fundamental dentro de lo que es el proceso productivo. Obviamente que el capital tiene un valor fundamental. Yo les hago una pregunta. Cuando ustedes van a trabajar a la empresa, digamos, donde sea, ¿me van a decir que la productividad que tienen es lo mismo si tienen la computadora o no? Bueno, ¿qué es la computadora? Un bien de capital. Y lo que hace es aumentarle la productividad. Quieren llevarlo a un extremo ridículo y para gente, digamos, con dificultad, que aún así lo pueda entender. Bueno, mire, traten de hacer cuentas con la calculadora y ustedes háganla mentalmente. Bueno, mientras que los números involucrados sean números muy chiquitos, no hay problema. Pero cuando los números que empiecen ustedes con los que quieran trabajar son grandes, bueno, los problemas, digamos, o sea, la diferencia de contar con el bien de capital, llámese la calculadora, va a generar una diferencia de productividad enorme. Sí, por más bueno que sean haciendo las cuentas mentalmente, digo, no le van a poder ganar a la computadora. O sea, porque yo tiro una lista de números a un ser humano y a una computadora, y con la computadora agarré y le di la función sumar, lo sumé y listo, digamos, o sea, y ni les cuento, digamos, si lo quieren multiplicar, ni le cuento si quieren hacer operaciones mucho más complejas. Entonces, miren, en una cosa tan básica, la diferencia que hay, imagínense, cosas que son mucho más complejas. ¿Se imaginan producir un auto sin, digamos, la tecnología? ¿Se imaginan, digamos, o sea, dar esta conferencia así digitalmente sin la tecnología? Es decir, pues, digo, verdaderamente, por lo tanto, digamos, el capital juega un rol fundamental. ¿Qué pretenden? No remunerarlo. ¿Y qué pretenden? No remunerarlo porque se abrazan a una teoría estúpida, digamos, que dice que todo depende de la cantidad de trabajo incorporada. La otra cosa, hay un problema de circularidad. O sea, el problema es que esa teoría además no puede encontrar una solución concreta. No puede, ¿por qué? Porque en realidad, sí, los precios vienen determinados por el valor del trabajo. Y sucede que el valor del trabajo viene determinado por los precios. Entonces uno le diría, bueno, te podés quedar a poner de acuerdo, porque vos me decís, bueno, ok, los precios vienen determinados, o sea, por el costo del trabajo. Ok, y el costo del trabajo viene determinado por los precios. Entonces,
Para determinar los precios, antes necesito determinar el costo del trabajo, pero para determinar el costo del trabajo necesito determinar los precios, para determinar los precios necesito determinar el costo del trabajo. No sé si se dan cuenta, pero hay un problema de circularidad, el sistema no tiene solución. Obviamente, para ellos sí tiene solución, como es por la fuerza, como siempre aplicaron todo, por la fuerza. De hecho, hay una discusión muy divertida, que en un momento a uno de los, y muestra la inconsistencia socialista, digo, entonces le preguntan, y estaba relacionado también con lo que fue el debate sobre el socialismo, en, digamos, donde entre Lange y, digamos, y Mises. Entonces, hay 4 etapas de Oscar Lange, digamos, hay una que se llama la etapa clásica, digamos, que es el menos bestia de las 4 versiones de Oscar Lange. Y entonces, como parte de la teoría económica, trabaja cuando analiza el equilibrio general barraciano, el proceso de tanteos. Digo, bueno, ellos decían que también podían tener un proceso de tanteos, y bueno, entonces, bueno, pero ¿dónde estaba la referencia? Bueno, entonces ellos lo que decían era, bueno, se importaban los precios de otro lado. De hecho, ellos tenían espías que mandaban a conseguir los precios para poder hacer las cuentas. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si todo el mundo, digamos, aplicara socialismo, entonces ¿dónde van a sacar los precios? ¿De dónde se los van a copiar? Es decir, ya el propio argumento es un propio reconocimiento de la derrota conceptual. Otra cosa que también es importante es que es falso que los intercambios sean por cosas iguales, son justamente por cosas que uno valora distinto. Porque si uno estuviera cambiando, digamos, cosas que son idénticamente iguales, seguramente, digo, no las va a cambiar. Si yo les voy a proponer, digamos, un intercambio donde ustedes me entregan una barra de oro, ¿sí? Sí, yo le doy un lingote de las mismas características. ¿Qué sentido tiene cambiarlo? Ninguno, es una ridiculez. Por eso, digo, es que aparece, digo, la teoría subjetiva del valor. Las cosas dependen por las preferencias y por la escasez. Por ejemplo, dice el aire es algo que todos queremos mucho, que todos valoramos mucho, pero es tan abundante que su precio es cero. Ahora, ¿cómo ustedes valoran un bien, digamos? O sea, o por ejemplo, los diamantes quizás no tienen nada de trabajo y ustedes se lo encontraron ahí en el coso, pues vale un montón. ¿Y por qué? Porque la gente valora los diamantes. Pero si no tiene trabajo, y la gente quiere los diamantes valen un montón. ¿Se lo puede comer? No, pero digo, la gente lo quiere. Y es más valioso que el agua, sí, claro, y que el aire también. Y sin embargo, digamos, o sea, eh, pero ustedes no podrían vivir sin agua y sin aire. Bueno, pero fíjense que además los bienes, aún el mismo bien, no vale lo mismo si uno tiene en cuenta el lugar. Es decir, por ejemplo, en este momento para nosotros un vaso de agua puede valer muy poquito. Ahora, si estuviéramos en el medio del desierto del Sahara, y bueno, ese vaso de agua valdría muchísimo más. Es decir, que el valor tiene que ver con el momento, en el lugar donde ustedes están. O sea, fíjense que ahí como la escasez juega un rol fundamental, y la necesidad, obviamente. Entonces, ahí ustedes lo que tienen es que entonces los precios vienen determinados por las preferencias y por la escasez, no por la cantidad de trabajo que tienen. Yo les puedo ofrecer 2 casas idénticamente iguales, pero una la hice con una computadora, digamos, en una impresora 3D, y la hice en 10 horas. Y hay otra que se hizo a mano, cosita, digo, tiene entonces, no sé, 20.000 horas. Entonces la segunda, digamos, las voy a querer cobrar mucho más cara que la primera. ¿Y qué va a pasar? Y no, ustedes van a pagar, digamos, se van a quedar con la que cueste menos. Y bueno, eso es la parte que, digamos, siguen sin internalizar los socialistas. Tienen un problema con la teoría del valor. O sea, y otra cosa que tampoco entienden es que los intercambios son voluntarios. O sea, ellos ven explotación en todo, ¿no? Bueno, el problema es un problema que tiene un problema de teoría del valor, ¿no? Que hay explotación en todos lados.
Es decir, justamente una de las instituciones del capitalismo es que el- los intercambios son voluntarios. Pero claro, es algo que no pueden entender porque para ellos son todos iguales. La única igualdad que vale en realidad es la igualdad ante la ley. Afortunadamente, todas las personas somos distintas. Y eso lo que fomenta es la división del trabajo, y esa división del trabajo genera productividad y hace que los intercambios sean voluntarios, donde cuando se da un intercambio ganan las dos partes, no que gana una. Porque si una parte pierde para que la otra gane, la parte que pierde no lo va a querer hacer, salvo que lo hagan por la fuerza. Y los que usan la fuerza son ellos, no nosotros. Los asesinos son ellos, no nosotros. Los que hacen las cosas a punta de pistola son ellos, no nosotros. Es decir, la mancha roja en el mundo son ellos que llenaron el mundo de sangre con su utopía estúpida. Entonces, digamos, ese es otro tema que también es importante. Si fuera como ellos creen, digamos, habría muy pocos intercambios. Imagínense que solamente van a poder intercambiar cosas que tienen adentro la misma cantidad de trabajo. Digo, sería una estupidez. O sea, digamos, la cantidad de intercambios se pulverizaría. Bueno, por eso, digamos, o sea, en todos los lugares donde este sistema se aplica, digamos, genera pobreza. Es más, fíjense que es tan ridículo el argumento de la teoría del valor trabajo, o si ustedes quieren la teoría objetiva del valor, que es que las cosas valen por los costos que ustedes tienen que pagar. Si eso fuera así, no habría quiebras. Es decir, no sería importante la eficiencia, porque ustedes podrían poner cualquier precio y todo el mundo se los pagaría, porque en realidad tendrían que estar pagando los costos. O sea, es un resultado ridículo, no habría quiebras, no sería importante la eficiencia. Bueno, por eso, digamos, es el desastre que es el sistema socialista cuando se aplica. Y hay otra cosa que también es muy, muy interesante, o sea, que además muestra la gran contradicción de los socialistas, ¿no? Digo, yo creo que odian tanto el progreso tecnológico porque deja en evidencia el, el problema conceptual que tienen. Porque en general, digamos, cuando ustedes miran la historia de la humanidad y en especial los últimos 200 años, sí que es donde se da, digamos, 250 años, que es cuando se da la gran explosión del progreso tecnológico, ustedes lo que se encuentran es una situación en la cual, básicamente, el progreso tecnológico lo que hace es ahorrar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El progreso tecnológico lo que hace es aumentar la relación capital-trabajo. O sea, hace, digamos, que se ahorre trabajo. Y la realidad es que si están ahorrando trabajo, bueno, es bastante cuestionable el tema de la explotación. Porque si una empresa está explotando a alguien, ¿cómo va a hacer cambios tecnológicos que les hagan reducir la explotación? Es decir, el resultado es ridículo. Es decir, ¿por qué? Porque es ridícula la teoría de la explotación. Es decir, la mejor prueba entonces de que no existe esa explotación es que el progreso tecnológico, los empresarios, lo hacen intensivo en tecnología, no en trabajo. O sea, y nadie iría contra sus propios intereses. Por eso deben detestar, pero es más, los socialistas en lugar de detestar el progreso tecnológico, deberían amarlo. Porque si fuera así, digamos, la teoría de la explotación, como ellos la plantean, el progreso tecnológico, al utilizar menos trabajo, por ende, digamos, o sea, debería ser festejado por los socialistas porque estamos en una situación donde habría menos explotación. Sin embargo, digamos, o sea, también están alineados con los luditas, ¿no? O sea, esos que, digamos, odian a la máquina. Es decir, la falacia ludita es lo que dice que, digamos, básicamente el progreso tecnológico genera desempleo, digamos, o sea, y genera un montón de problemas, o sea, y es falso. Miren, si hay algo que ha caracterizado los últimos 250 años de la historia de la humanidad, es que ha habido progreso tecnológico. Mire, la población se multiplicó por 8. Si hubiéramos para adelante arrancado de una situación de pleno empleo,
Hoy el desempleo, si los luditas y los socialistas tuvieran razón, debería ser del 87,5%. Listo, ya está, se acabó el problema. Listo, la evidencia empírica lo derriba ese argumento de que dejan empleados, gente sin trabajo, y que el progreso tecnológico es malo. No, el progreso tecnológico es maravilloso, y cuando ustedes generan el progreso tecnológico que están logrando, digamos, lo van a hacer para que, y miren, en principio van a poder ofrecer el mismo bien a un precio más bajo, o al mismo precio con una calidad mejor. Es decir, eso lo que les va a hacer es les va a generar un beneficio. Cuando ustedes generen ese beneficio pueden pasar algunas cosas. Una de las cosas que pueden hacer es agarrar ese beneficio y consumirlo. Entonces generan puestos de trabajo en otro lugar. Otra cosa es reinvertirlo, con lo cual, digamos, van a generar fuentes de trabajo en el propio sector, en la propia empresa. Es más, van a estar haciendo aumentar la oferta tal que entonces, digamos, termine cayendo el precio. Otra cosa es que lo ahorren, entonces van a estar financiando la inversión en otro lugar de la economía. Otra cosa es directamente que quemen ese dinero, que lo rompan, que lo destruyan. Bueno, va a generar deflación, beneficia a toda la economía en su conjunto. Por lo tanto, o sea, también es falso, digamos, el argumento ludita, digamos, con el cual, digamos, o sea, se llevan tan de la mano los socialistas, aun cuando sea una contradicción en los propios términos de la teoría que proponen. Y por otro lado, digamos, o sea, es un sistema que no podría generar equilibrio, ¿no? No podría generar el equilibrio de estado estacionario, de donde se produce una igualación de la tasa de ganancia. Porque la igualación de la tasa de ganancia implicaría que todas las empresas tengan que tener la misma relación capital-trabajo, lo cual, digamos, o sea, no hace falta que les diga que empíricamente eso es una estupidez del tamaño de una casa, o sea, no existe. Es decir, digamos, o acaso ustedes ven que todas las empresas tengan la misma relación capital-trabajo. Miren las empresas productoras de bienes y las productoras de servicios. Listo, ya está. Con eso solo les debería alcanzar para darse cuenta que es una teoría que tampoco tiene sentido, y además, o sea, tenemos un problema con la asignación de recursos, porque entonces, digo, ¿cómo sería el problema del beneficio? Digamos, ¿cómo yo reasigno recursos si todos tienen la misma relación capital-trabajo y todos tienen la misma tasa de beneficio? O sea, no lo podría hacer. Si justamente, digamos, cuando yo tengo un cambio, digamos, en las preferencias de los agentes y deciden mover su, su demanda, digo, no sé, desde el bien B hacia el bien A, digamos, o sea, bueno, los beneficios de A van a subir, los de B van a caer, entonces, digamos, los recursos deberán ser reasignados desde B hacia A, porque es lo que quiere la gente. Pero claro, ellos no entienden, digamos, de qué es lo que quiere la gente, porque no pueden soportar la libertad de los individuos. La gente tiene que querer lo que ellos quieren y se los tienen que imponer a punta de pistola. Entonces, lo que acabamos de hacer en esta parte es demostrar que los postulados teóricos sobre los que se basa el socialismo están mal. Por lo tanto, a partir de ahí nada puede salir bien. De hecho, de hecho, el socialismo siempre ha fallado. Bueno, uno de los argumentos más importantes es la imposibilidad de hacer cálculo económico, que es el argumento que dio Ludwig von Mises. Miren, básicamente, ¿cómo funciona el sistema capitalista? Bueno, funciona en base a la propiedad privada. O sea, las instituciones del capitalismo son cinco: la propiedad privada, ¿sí? Los intercambios libres, es decir, sin intervención del Estado, ¿sí? La libre entrada y salida, la competencia, ¿sí? La división del trabajo y la cooperación social. Ahora, digamos, ¿cómo se construye el sistema de precios? Bueno, supongamos que yo, digamos, le entrego mi celular a uno de ustedes a cambio de una suma de dinero. Bueno, eso genera un registro histórico de cantidad de dinero a cambio de un determinado bien que se llama precio. Y eso se convierte en una señal que se transmite al sistema. Entonces va a haber, con esa señal, algunos van a ser compradores, otros van a ser vendedores. Y sí, entonces una señal, se transmite un mecanismo de transmisión de señal y se genera una coordinación, porque algunos son compradores, otros son vendedores. Pero como esa situación, digamos, puede ser que las cantidades demandadas y ofrecidas no coincidan, si la demanda supera la oferta, digamos, subirá el precio o viceversa. Es decir, que el sistema de precios es un mecanismo de transmisión de señal, de coordinación y de ajuste. Ahora, la clave dentro de ese sistema
radica en que cuando yo les entregué el teléfono a cambio de una determinada cantidad de dinero, ustedes eran los dueños de la cantidad de dinero y yo era el dueño del teléfono. Es decir, el elemento fundamental por el cual el sistema genera la asignación de recursos es justamente el sistema de precios. Pero además, digo, las necesidades para hacer, digamos, las inconsistencias del socialismo, digamos, tienen inconsistencias estáticas y tienen inconsistencias dinámicas. Por ejemplo, dentro de las inconsistencias estáticas está el tema del conocimiento. Es decir, la cantidad de conocimiento que ustedes deberían tener para poder resolver el vector de precio de equilibrio. Es decir, concretamente deberían conocer las preferencias de cada uno de los agentes de la economía para poder calcular la utilidad marginal de los bienes presentes, de los bienes futuros, deberían conocer la tasa de preferencia intertemporal, ¿sí? Deberían conocer la tecnología pasada, presente, futura, deberían conocer las tasas de amortización de cada uno de estos bienes, o sea, es decir, si ustedes se fijan, para saber todo esto, ustedes tendrían que ser omniscientes, omnipresentes y omnipotentes, o sea, deberían ser Dios. Y ahí, digamos que la última obra de Hayek se llama La fatal arrogancia. Pero este problema, digamos, Hayek lo había planteado, digamos, la pretensión del conocimiento, es decir, todo lo que ustedes deberían saber para poder hacer esto. Claramente no lo saben. Por lo tanto, digo, lo único que pueden hacer cuando metan la mano, digamos, para intervenir, va a ser un desastre. Todo lo que hagan va a estar mal, todo lo que hagan hará daño, todo lo que hagan está mal. Por eso Hayek señalaba que la principal misión del economista era explicarle a los políticos de todas las cosas que no saben y que todo el daño que van a hacer cuando metan la mano. Pero supongamos, digo, esto es muy divertido, digo, Puerta de Soto en un momento dice, bueno, parece una máquina y agarra y puede sacar toda la información de la cabeza de toda la gente. Y supongamos que la puede procesar dicha información. Aún así el sistema no va a funcionar porque el sistema, una de las cosas que necesita es que funciona con el know-how. ¿Qué significa que funciona con el know-how? Mire, supongamos lo siguiente, viene Michael Jordan y les hace una descripción de cómo es el proceso para volcar la pelota en el aro de básquet. Bueno, mire, supongamos que Michael Jordan lo pudiera hacer, en el supuesto caso que lo pudiera hacer. Ahora, aún así, por más que, digamos, Michael Jordan ponga esto en un papel por escrito, aún así no lo van a poder hacer, porque van a necesitar tener el talento de Michael Jordan, ¿sabes? Digamos, o sea, el know-how, digamos, no tienen forma de sacárselo, no hay forma de volcarlo en un papel. Por lo tanto, es imposible, digamos, que el socialismo pueda replicar de alguna manera el accionar de un empresario. Y obviamente que también aparecen los problemas de índole dinámico. Uno de los argumentos, ¿sí?, sobre los que se basa la idea de la justicia distributiva del capitalismo, en el caso de Israel Kirchner, tiene que ver con que no existe una torta, o sea, es una idea que él toma de Hayek, ¿sí?, que es la idea del mercado como un proceso de descubrimiento. Entonces la torta, en realidad no existe una torta y hay alguien que corta y que maliciosamente beneficia a uno y perjudica a otro. No, no existe eso, no existe. En realidad el mercado es un proceso de descubrimiento. Usted puede llevar un bien al mercado, la gente no lo quiere, van a la quiebra. Si no es que le pueden poner el bien en la cabeza a las personas a punta de pistola. Es algo que le digo al señor Piketty, él entiende. Entonces, él vive todo el tiempo despotricando contra la idea de las personas. ¿Qué le importa? Hace 3 productos malos, va a la quiebra. Es decir, nunca logran internalizar el lado de la demanda del problema. O sea, lo miran, digamos, o sea, siempre tienen el mismo problema, terminan cayendo en la teoría objetiva del valor. Entonces, como parte de un elemento, digamos, que está mal, digamos, el resultado está mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El mercado es un proceso de descubrimiento, o sea, lo que hace, es más, lo que hace el caso de Ray Kirchner es sumar esta idea de Hayek de la economía, digamos, o sea, como un proceso de descubrimiento, el mercado como un proceso de descubrimiento, y lo une
con la idea de Locke, ¿sí? El principio de apropiación, donde alguien cuando descubre a alguien es el dueño. Ustedes descubren algo, está ahí, digamos, o sea, lo descubrieron ustedes, es de ustedes. Entonces, si estamos de acuerdo en el principio de apropiación de Locke, si yo encuentro algo que no es de nadie, entonces digo, es mío, y si el proceso de mercado es un proceso de descubrimiento, entonces, digamos, o sea, lo que se genere, digo, yo me lo voy a poder apropiar porque es mío y por lo tanto es justo. No hay lugar para la explotación. ¿Y cuál es el problema? El problema es que en ese proceso de descubrimiento, digamos, ahí se van descubriendo también que los precios de mercado. Por lo tanto, ustedes empiezan a tomar las decisiones en función de que van descubriendo, digamos, los nuevos precios de mercado. Ahora, digamos, esos precios, digamos, no pueden ser trasladados al organismo de planificación central porque todavía no fueron generados. No están generados, o sea, los van a ir descubriendo con el paso del tiempo, la interacción de mercado. Por lo tanto, digamos, o sea, esa información fundamental para que el mercado se vaya desarrollando y desenvolviendo, nunca va a estar para el organismo de planificación central. Siempre van a llegar tarde. Por ende, como siempre llegan tarde, siempre hacen daño. Y después, como siempre hacen daño y generan descoordinación y el sistema siempre funciona peor, ¿qué es lo que tienen que hacer? Tienen que empezar a correr al Estado del medio y dejar que el mercado resuelva cierto funcionamiento, porque si no se termina muriendo. O sea, entonces en el límite lo mejor que pueden hacer los socialistas para no hacer daño es no hacer nada. Es decir, con lo cual es una contradicción en sus términos, es decir, se tienen que correr. Lo mejor que pueden hacer los socialistas para el bienestar de los humanos es correrse. Por lo tanto, acabamos de demostrar que el socialismo es un error teórico. Es decir, no solo ahora que entonces funciona mal desde el punto de vista empírico, sino que además funciona mal desde el punto de vista teórico. Entonces la pregunta es, si fueron derrotados en la teoría económica, si fueron derrotados en la evidencia empírica, entonces ¿por qué siguen abrazando esas ideas? Bueno, esto es muy simple. Siguen abrazando la teoría objetiva del valor, siguen abrazando la teoría valor-trabajo pura y exclusivamente por un problema de índole moral. Ellos no pueden aceptar la teoría subjetiva del valor, ellos no pueden aceptar toda la interpretación del liberalismo sobre cómo funciona el sistema económico por un problema de índole moral. Es decir, porque si ustedes trabajan, y ahora dentro de la parte de la cuestión, digamos, distributiva, en la visión, digamos, liberal y capitalista. Y ahí nos vamos a encontrar, en el fondo, todo esto un problema de valores morales. Porque ya vimos que el argumento de que sostienen los socialistas de que el sistema es injusto, todavía no he probado que el sistema capitalista sea justo, pero está claro que el argumento socialista acabo de mostrar que es inválido. Y además acabo de probar, desde el punto de vista teórico, que siempre funciona mal, que jamás va a funcionar bien y que la evidencia empírica está del lado de lo que estoy sosteniendo. Es decir, eso independientemente, digamos, ahora que vamos a ver si el sistema capitalista es o no justo. Obviamente lo que vamos a llegar ahora es demostrar que el sistema capitalista es justo. Y entonces nos vamos a encontrar frente a la pregunta, ¿por qué, digamos, si el socialismo es un error teórico, si falla siempre la evidencia empírica, es falso que sea injusto porque está mal construido? Y el otro sistema es justo, ¿por qué, digamos, siguen sosteniendo lo mismo? Bueno, ya se los anticipo, es un problema de valores morales. Ellos no pueden aceptar otro sistema, básicamente porque para ellos el punto de inicio es que existe explotación. Ellos parten de que existe explotación
Y la teoría se debe acomodar para que ellos puedan seguir sosteniendo de que hay explotación y que el sistema capitalista es injusto. Y eso, en realidad, solamente, digamos, se puede ver porque, digamos, esta gente sigue abrazada a la teoría del valor trabajo. Sigue abrazada a la teoría objetiva del valor, o sea, la cual fue refutada en la teoría económica y fue refutada en la evidencia empírica. Y entonces, ¿por qué tanta insistencia? Porque parten de la idea de que hay explotación. ¿Y por qué? Porque eso va parte de un conjunto de valores morales inmundos, que es la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley, el asesinato, es decir, el desprecio a la vida. Lo ponen todo en una pátina altruista de que ellos están, digamos, consternados con el bienestar general y en realidad es una vil patraña empobrecedora y asesina. Y en el fondo, lo que esconde detrás de todo esto es la envidia, el odio y el resentimiento. Esos son los valores morales del socialismo. Por eso, donde se lo aplica a las instituciones son nefastas y derivan en que siempre fueron un fracaso en lo económico, en lo social y en lo cultural, y nunca se lo olviden. Es un sistema asesino que asesinó a 150 millones de seres humanos. Cuando uno habla con un socialista, parece que tuvieran un problema psicológico de proyección. Cuando dicen el sistema capitalista asesino, no, los asesinos son ustedes que mataron a 150 millones de seres humanos. Deja de proyectar. Por lo tanto, acabo de demostrar que el socialismo tiene un problema de evidencia empírica en contra, o sea, un problema cuantitativo. Acabo de probar que es un error teórico y que nada de lo que salga ahí, digamos, puede estar bien porque está mal fundamentado y tiene problemas de inconsistencias graves, y por lo tanto toda la acusación sobre la injusticia del capitalismo está toda mal fundamentada. Ahora lo que voy a probar es que además el sistema capitalista es el único sistema que es justo. Entonces, primer punto, ellos viven hablando de la distribución del ingreso, se viven llenando la boca de la distribución del ingreso. Ellos todo el tiempo hablan sobre la desigualdad. La primera pregunta es, ¿cuál es el indicador? Digo, ¿cuál es el indicador? Que vamos a hablar del Rawlsiano, del Gini, del Atkinson, ¿no? O como el chanta de Piketty, medir solamente, digamos, la proporción de la riqueza que tiene el 1% más rico, que es una suerte de Rawlsiano Rengo. O sea, a ver, ¿por qué? Digo, porque el Rawlsiano que toma el decil más alto versus el decil más bajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando ustedes toman el Rawlsiano? Bueno, Piketty directamente no tomó, digamos, o sea, tomó la participación que tienen los más ricos dentro de la riqueza. ¿Saben por qué? Porque la riqueza en los últimos 250 años, ¿sabe dónde subió más? En lo que menos tenían. Por eso, digamos, de haber un 95% de pobres extremos en el año 1800, con 800 millones de seres humanos en el planeta Tierra, antes de la pandemia, que éramos 7.800 millones de seres humanos, o sea, el número había caído a menos del 5%. Cuando hablo de pobreza extrema, hablo con menos de $1 diario. ¿Ok? Entonces, digo, primer tema, o sea, digo, tienen a un abanderado hablando, digo, de la desigualdad y todo, digo, uso un indicador que está rengo. Y aparte en la cuenta, saca, por ejemplo, el auto, saca, por ejemplo, los electrodomésticos, cosa que, digo, para la gente no rica, digo, tiene un peso muy importante. Entonces, claro, digo, encima, digamos, se repotencia en el indicador de desigualdad. O sea, eso es para que vean lo chanta, lo versero, lo vendehumo que son los socialistas. O sea, los Piketty es un ejemplo maravilloso de mentiroso a escala global. Ahora, la realidad es que, miren, usted por más que usen el Rawlsiano bien, o usen el Gini, o usen el Atkinson, eso no dice nada. Son medidas de concentración, no son medidas relativas. Mire, se lo voy a hacer con un ejemplo. Supongamos que tengo una sociedad y miro el Rawlsiano. Una persona gana 99, el otro gana 1.
Claro, un socialista estaría espantado, dice, no, mirá la desigualdad que hay, uno gana 99, el otro gana 1. Y eso no dice nada en realidad, porque miren, si el que gana 99 lo hace trabajando un montón, sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad, un mejor precio, ¿qué tiene de malo? Si se lo ganó honestamente, ¿cuál es el problema? El que ganó uno en realidad se lo ganó, digamos, de tanto, donando sangre extraída de las uñas de tanto rascarse. ¿Ustedes me dirían que es injusta esa sociedad donde uno gana 99 y el otro gana 1? Sería, miren, si digamos, le dan alas a un socialista, digo que le va a sacar, digamos, le va a sacar, digamos, al que gana 99 le va a sacar 49 y se lo va a dar al otro. Entonces los dos ganan 50. Entonces el que se rompe trabajando, sirviendo al próximo con mejor calidad, un mejor precio, gana lo mismo que el vago que no hace nada. ¿Cómo creen que va a terminar eso? Mal, mal, porque digamos, además el que trabaja, digamos, o sea, no va a querer trabajar. Yo siempre hago un ejemplo, digamos, para demostrar que el socialismo siempre iguala para abajo. Supongan ahora, no sé, una sociedad, tengo una persona que gana 80 y otra que gana 20. Usted le dice, no, ustedes lo único que pueden hacer es igualar para abajo. O sea, le van a sacar 30 al que gana 80 para dejarlo en 50 y dárselo al que 30 al que gana 20 y así quedan 50 y 50. O sea, van a igualar para abajo. No, te dicen, no, nosotros no igualamos para abajo, vamos a igualar para arriba. Ahora, el tema es que igualar para arriba, digamos, o sea, si yo tengo a alguien que produce 80 y otro, digamos, que produce 20, digamos, no sé, bueno, tiene que pasar de 20 a 80. Y si pasa de 20 a 80, 80 a 80 son 160. Está violando la restricción de presupuesto. Una de las cosas que pasa siempre con los socialistas es que violan la restricción de presupuesto. No pueden producir 160 porque tienen para producir 100. Entonces, digamos, terminan violentando la restricción de presupuesto. Y otra cosa que esto es muy importante, digamos, a los efectos, digamos, es que cuando ustedes, en ese proceso de descubrimiento que es el mercado, y que en realidad no hay una cosa así como una torta estática, sino que es algo que se va descubriendo. Miren, si fuera exacto eso de que existe una torta, sí, digamos, este era un planteo que hizo John Stuart Mill, que es un espanto, que es horroroso, que decía, la producción es independiente de la distribución. No, bueno, eso es una estupidez del tamaño de una casa sobre la que se basan los socialistas. O sea, y ellos, digamos, o sea, caen en la frase por autoridad y dicen, no, bueno, sí, John Stuart Mill, ¿qué me importa que lo decía John Stuart Mill? Estaba mal. En ese contexto, fíjense que es equivalente a suponer que en realidad ustedes no tienen que producir un auto. Un auto está implícito en la cantidad de acero, en la cantidad de cuero, en la cantidad de caucho, en la cantidad de vidrio que hay en una sociedad. ¿Se dan cuenta? O de acero, de hierro. ¿Se dan cuenta que es una estupidez? Sí, digamos, o sea, no es que, digamos, está dado en la, ¿por qué se producen ahora estos autos y no se los produjo hace 500 años entonces? Bueno, porque hubo un proceso de descubrimiento, justamente. O sea, entonces la torta es una foto ex post, no ex ante, no existe ex ante. Y eso entonces tiene que ver de la forma en la cual se retribuyen los factores. Los factores cómo entonces en la visión, digamos, capitalista y liberal, cómo se retribuyen los factores. Y los factores se retribuyen por el valor de su producto marginal. Ejemplo, el salario viene dado por el valor del producto marginal del trabajo. Entonces tienen dos dimensiones del problema. El valor, el valor que es el precio y que dijimos que ya habíamos visto que depende de las preferencias y de la escasez. Ustedes pueden ser muy buenos produciendo un bien, pero ese bien no lo quiere nadie, vale cero. Por lo tanto, por principio de imputación de Mengel, ¿cuánto le van a pagar de sueldo? Nada. Pues son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Yo cuando veo el precio que puedo percibir, me doy vuelta y contrato gente. No que cargue un precio en función, digamos, de los costitos que tuve. Pues no funciona así. Porque de vuelta, no existirían quiebras. O podría ser todo lo ineficiente que quiero. Total, alguien lo va a pagar y eso es falso.
Y la otra parte es la productividad. Entonces, si ustedes son productivos y de un bien que todo el mundo quiere, y se van a llenar de plata. Entonces, cada factor se va a llevar el valor del producto marginal del factor. Por lo tanto, cada uno de los que intervienen en el proceso de mercado se llevan algo en función de lo que aportaron al mercado. Si eso no es justo, es decir, ustedes son muy productivos en un bien que la sociedad demanda y que le hace bien, ustedes van a ser exitosos. De hecho, en el capitalismo solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bien de mejor calidad, mejor precio. Es decir, un benefactor social. Es decir, por lo tanto, digamos, el sistema es justo. A cada uno le da en función de lo que ha aportado al bienestar de la sociedad. Por lo tanto, o sea, el sistema además es justo. Y obviamente, ¿esto por qué, digamos, ocurre? Y ocurre porque además los intercambios son voluntarios. Y cuando los intercambios son voluntarios, ganan las dos partes. Ustedes habrán visto, digamos, a los socialistas dirán, no, bueno, porque en realidad los liberales hablan de la teoría del derrame. Mentira, en ninguna parte de la literatura liberal se habla del derrame. Porque si hubiera derrame, hay derrame para los dos lados, porque los intercambios son voluntarios, se benefician las dos partes. Por lo tanto, digamos, si hay derrame es para los dos lados. Y si lo quieren poner de otro lado, a una empresa jamás se le derramaría algo, porque si se le derrama algo va a la quiebra. Porque podría aparecer alguien con un bien de mejor calidad, mejor precio y hacerlo quebrar. Por lo tanto, en función de esto, lo que tenemos es que el sistema capitalista, además, es el único sistema que es justo. Porque el mercado es un proceso de descubrimiento donde los distintos agentes van descubriendo cosas y van siendo remunerados acorde a lo que aportaron en esa creación de riqueza. Y obviamente que si ustedes tocan esto, digamos, van a afectar los incentivos y el sistema se va a derrumbar, no van a tener sentido, digamos, a estar descubriendo nada. ¿Por qué? Porque si ustedes descubren algo, digamos, el Estado se mete en el medio y lo rompe. Entonces el sistema, digamos, se daña y no funciona. Por lo tanto, acabamos de ver varias cosas. Una es que el sistema, digamos, es más productivo. Dos, que toda la crítica socialista está mal fundamentada y por lo tanto ellos no tienen razón de ninguna manera porque están construidos sobre un edificio teórico incorrecto. Es decir, el socialismo es un error teórico. Y al mismo tiempo acabamos de demostrar que el único sistema que es justo es el sistema capitalista de libre empresa. Por lo tanto, el sistema capitalista no solo es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. Y la contracara de esto tiene que ver con los valores. Mientras que el socialismo se basa en un conjunto de valores inmundos, que son la envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el asesinato, el liberalismo se basa en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Sobre la idea del principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia basada en la libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Por ende, el sistema no solo que además es más productivo y que los socialistas tienen una crítica absolutamente errada porque está basada en un error teórico, sino que además el sistema capitalista es el único que es justo y es el único que además tiene unos valores morales dignos que llevan un conjunto de instituciones que eso después conducen al desarrollo. Por lo tanto, no hay lugar para esa basura llamada socialismo. Seamos libres, porque lo demás no importa nada, porque si somos libres vamos a poder alcanzar la prosperidad. ¡Viva la libertad, carajo!